Muy buenas tardes, bienvenidos. Macri va a tener que declarar finalmente el 3 de noviembre, doctor Darío Villarruel. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Lo habíamos adelantado anoche a última hora. El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que autorizaba, obviamente, al ex presidente Mauricio Macri para relevarlo del tema del secreto confidencial, de secretos de Estado. Esto llegó, obviamente, al juzgado y esta mañana Martín Baba, muy prolijo, ya le fijó una nueva fecha para el día 3 de noviembre a las 12 horas. Un dato, el abogado de Macri, Pablo Lanuse, siempre planteando chicanas, dice que lo quiere en forma virtual. El juez ya le dijo que corresponde que vaya en forma presencial. Bueno, es lo suficientemente aragán como para no querer ir. Lanuse debe contemplar ese otro viaje a Dolores y para declarar. Sabemos lo perezoso que es. Pero se trata de la justicia, Darío. Es una indagatoria y no es una testimonial. Es mejor defenderte mano a mano, te muestran todas las pruebas. Los secretos que tenías para decir lo podés decir, porque Macri se ha complicado con esto de pedir autorización. Porque se supone que si pide autorización es que va a decir algo de secreto de Estado. Lo más interesante resulta ver que el juez sí tenía ganas, porque se hicieron distintas especulaciones, Darío. El juez tendría ganas de hacer la indagatoria, porque tan rápidamente aceptó el tema del relevamiento del secreto. Nosotros siempre pensamos que el juez lo que quiso fue hacer las cosas de manera irreprochable. Si podía caber algún reproche, mejor no. Esto tiene que ser muy prolijo, me parece. Sí, además tuvimos acceso al acta de indagatoria, donde en su momento el juez le muestra a Mauricio Macri y a su abogado qué es lo que había dado como respuesta Cristina Camaño sobre los agentes de la AFI. Y respecto del expresidente decía que ella no lo podía resolver. Cuando le dice a Macri qué va a hacer, va a declarar o no, dice no. Si no tengo autorización del presidente Alberto Fernández, no lo hago. Y llama la atención, Víctor Hugo, que cuando le dan vista al fiscal que estaba ahí, Juan Curi, el fiscal en vez de decir, no opino, no me quiero meter, dice, estoy de acuerdo con Pablo Lanuse y Mauricio Macri, yo también estoy de acuerdo que esto se suspenda. Después de ese bochorno de ayer, estas imágenes son elocuentes, unos cientos de personas acompañando a quien pensaba que iba a estar con 25 o 30.000 por lo menos, llenando plazas y calles de la ciudad de Dolores. Después de lo que significó su marcha patética desde la plaza hasta el juzgado y la forma de irse del juzgado sin declarar, después de todo eso, ahora sabemos que Macri tendrá que declarar. Vamos a ver qué dice el fiscal Curi, un hombre peligrosísimo para maniobrar a favor del sistema. El juez, muy bien, se curó en salud, muchos dijeron que podría haber hecho la indagatoria, creo que hay acuerdo de muchos, pero también estaban los que decían mejor no. ¿Para qué dar una ventaja en cuanto al comportamiento del juez? Ahora vemos que tenía razón. Va a tener que declarar el próximo 3 de noviembre Macri y ya está pidiendo para no ir, 2 veces ir a Dolores. Eso sí, pese al bochorno de esas imágenes que muestran la soledad de este hombre, soledad de los otros dirigentes del PRO, no estaba Rodríguez Larreta, no estaba Carrió, porque dice que había mucho calor, que con ese calor ella no se mueve, no estaba María Eugenia Vidal, es decir, los hijos políticos de Macri lo abandonaron por completo, no estaba Santilli, estaba Patricia Bullrich, que como está trabajando por si se cae la candidatura de Macri, que se autopostula una vez más como candidato a presidente, ella piensa que sería la candidata, y entonces sigue fiel. Y estaba paradita al lado de Mauricio Macri diciendo cualquier cosa. Después de esto que fue tan poco presentable en términos políticos, Macri se animó a decir cosas muy, pero muy fuertes. Estas sí que son reveladoras de la conciencia que tiene Macri del poder real. Muy buenas tardes, Lautaro Maislin. Víctor Hugo, muy buenas tardes para todos. Macri está en Córdoba, se presentó en la Bolsa de Comercio y dijo algo así como: vamos a volver con el poder real, con el real poder. Vamos a tener todas las herramientas para cocinar lo que haya que cocinar. Si les parece, la escuchamos. Juntos por el Cambio va a volver al poder con real poder. No va a estar más un presidente que lo invitaba a una fiesta, que invita a sus invitados y de golpe se encontró que el DJ, que el catering lo manejaba la expresidenta. Ahora vamos a llegar a una fiesta, no va a ser una fiesta, pero vamos a llegar a un lugar donde todas las herramientas para cocinar lo que haya falta que cocinar, las vamos a tener. Cuando él habla del real poder, sabe perfectamente lo que dice. Vamos a volver con todo, como si no hubiera usado el poder real. Modificaron la justicia, la convirtieron
en algo que no tiene parangón en el mundo entero. La democracia y la república fueron absolutamente atacadas. Tergiversaron todo lo que uno espera de la Corte Suprema de Justicia, designando gente a dedo. Robó todo lo que se le antojó en la mayor impunidad. Le dio a los otros integrantes del poder real, a la mafia de Clarín, todo lo que la mafia de Clarín quería. Telecom, Nextel, ¿qué más quiere, señor Mañeto?, preguntaba Mauricio Macri. ¿Les parece poca utilización del poder real? Pues ahora él amenaza que van a volver haciendo uso, Lautaro, del poder real. Sí, Víctor Hugo, y quería agregar algo también. Él dice, antes el catering y el DJ lo manejaba Cristina, ahora vamos a llegar a una fiesta, y después se corrige y dice, no va a ser una fiesta. Bueno, queda clarísimo que no va a ser una fiesta porque no se van a beneficiar los sectores más desprotegidos. Es una idiotez todo lo que dijo. Veámoslo de nuevo, porque ya el estilo, la forma de manifestarse, marca que ni siquiera está del todo bien, porque esto lo hace compungido seguramente por lo que sucedió ayer. Fue tremendo levantarse en ese podio, mirar así, creer que iba a mirar a lo lejos cuadras y cuadras de gente y todo terminaba en unas cientos de personas. Bueno, debe haber sido muy doloroso para él. ¿Cómo sale de ese impacto? Bueno, diciendo esto que le escuchamos de nuevo. Juntos por el Cambio va a volver al poder con real poder. No va a estar más un presidente que lo invitaba a una fiesta, que invita a sus invitados, y de golpe se encontró que el DJ, el catering, lo manejaba la expresidenta. Ahora vamos a llegar a una fiesta, no va a ser una fiesta, pero vamos a llegar a un lugar donde todas las herramientas para cocinar lo que haya falta que cocinar, las vamos a tener. Es notable que este hombre haya sido presidente de la República, porque al fin de cuentas no sabe ni lo que está diciendo. Cuesta determinar, solo sirve de todo esto, lo único que más o menos podemos considerar, porque hay plena conciencia de él, del uso del poder real, es cuando dice esa frase. Todo lo demás es un espantoso mamarracho. Estaba pensando en la cocina del gato, porque él habló de cocina, y algunos le dicen gato, pero el tema es más profundo. Ayer, para mí, fue el fin del macrismo, una herramienta que encontró la derecha para llegar al poder. Macri pensó que era su resurrección, y habló con un montón de periodistas para que digan que ayer era el lanzamiento de la nueva postulación 2023 de Mauricio Macri. Macrismo tiene ismo en el final. Justicialismo, peronismo, radicalismo, kirchnerismo. Son doctrinas, son escuelas, son pensamientos. Detrás del macrismo no hay nada, está la derecha. Es una herramienta del poder real que ahora usó a Macri y seguramente va a utilizar a otro. Pero me parece que el tipo está perdido y desesperado. Es probable que estas imágenes lo hayan perturbado. El que acabamos de ver es un hombre en estado de perturbación. No sabe lo que está diciendo, una guarangada, una estupidez, una idiotez profunda. Esto tiene que haber gravitado. Las horas que vinieron después de este fracaso, después del el desatino de decir que, y la mentira, de decir que en la ruta había demasiados controles, no había ningún tipo de control. Él no sabe que iban periodistas, que no pudieron encontrar un micro detenido, un auto, dos autos, que hubieran tenido que parar en el camino. Iban periodistas de todos los medios, mirá si los de Clarín y La Nación. En caso de que hubieran detenido 4 o 5 micros, no lo iban a mostrar. Por supuesto, lo iban a mostrar e iban a hacer como con el discurso de Macri, cuando mostraban la gente con la cámara inclinada, para llegar hasta el lugar donde estaba el último y dejar la sensación de que era una multitud, porque hasta en eso mienten, ni siquiera pueden con la imagen respetar lo que verdaderamente sucede. Pero eso es cuestión del periodismo. Estamos todavía en Mauricio Macri y esta declaración de que cuando vuelvan en el 2023, ahora sí que van a ser el poder real. ¿Qué le faltó, Darío, Lautaro? ¿Qué le faltó a Cambiemos para ser el poder real de la Argentina? Haber terminado por ahí con condenas y más detenciones de opositores políticos. Quizás le faltó eso. Quizás le faltó haber ganado las elecciones para cerrar con el Fondo Monetario Internacional un nuevo acuerdo y una nueva deuda. Bueno, quien estaba en la ruta, Víctor Hugo, y no encontró ningún control fue Federico Pinedo. Lo expresó en su cuenta de Twitter de la siguiente manera. Ahí vemos
un colectivo adelante, no sabemos si iba a la marcha o no, y una camioneta con 2 banderas. Federico Pinedo vio 2 banderas de Argentina y rápidamente se emocionó en esta especie de mini caravana hacia la procesión en Dolores. Esta es una Víctor foto de Hugo. Pinedo, déjame ver porque Pinedo está muy gracioso, es muy vivo. Tenía un hijo que fue director de 3 radios nacional de este país. 3 sueldos cobraba el pibe de Pinedo. Lo sacan a relucir. Los de Amadeo, los de Pinedo, los de todos ellos. Hicieron poder real. Lo que dice Macri que van a aplicar, ¿qué más quieren? La cuestión es que Pinedo fue el que tomó esta fotografía. Sí, o alguien de su equipo, pero sí está en la cuenta de Twitter del expresidente Bueno, por un ese día. ómnibus indudablemente no iba a ninguna parte que no fuera un viaje normal, porque si no habría alguna bandera que salga por la ventanilla. Déjame, Víctor Hugo, decir que podría ser, porque yo vi un solo colectivo. Hay una mínima chance de que haya sido y que Pinedo iba atrás. Pero no lo puedo comprobar, no lo podemos comprobar. Bueno, esta es la caravana de la victoria, podríamos decir. La caravana del poder real. Esto es lo que pasó antes de lo de Dolores de ayer. Y Alberto Fernández hizo lo que correspondía, haciendo que la forma de Macri de desertar de la indagatoria ya no tenga sentido, porque anoche, Darío, se firmó lo que correspondía. Tal cual, obviamente, como corresponde rápidamente. Tuvimos un mensaje ayer acá con el presidente cuando estaba cambiando para viajar y si estoy en eso, lo firmó y rápidamente hoy el juez firmó la fecha para el próximo 3 de noviembre a las 12. Siempre a las 12, ¿no? Pudo suceder que firmara Cristina Fernández de Kirchner, que en estos momentos es la presidenta en ejercicio en la República Argentina. Otra vez presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero no lo digan porque hay gente que se enloquece. No, con muchos esto. hacían los rulos. Dice, si el presidente viaja, le dejan a Cristina un penal sin barrera, ¿no? ¿Qué más del Lautaro? Sí, sigamos en relación a lo que sucedió el día de ayer y la escasa convocatoria. De eso hablamos con algunos exfuncionarios del macrismo y con el intendente del lugar también, para ver El cantor, por qué. Porque, el sí, señor que canta. Mauricio Bueno. no se toca sin ritmo. Lo vemos. Camilo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué espera? No. ¿Qué espera para este acto? Estamos ordenando todo. ¿Es un acto partidario? No, yo soy el intendente de Dolores, justo soy amigo de Mauricio y no me dejas poner ni el barbijo. Digo, Está toda la gente ya del municipio trabajando. Sí. Bueno, En el armado. contento. La tercera vez que viene Mauricio a Dolores. La tercera que lo llaman a declarar y la primera que viene. No, la tercera vez que vino a visitarnos a Dolores. ¿Por qué cree que hay tan poca gente? Bueno, nosotros no somos de convocar gente, ha venido gente en forma espontánea. No sé si hay poca gente, me parece que todavía falta. Esperaba un poquito más de gente. No, la verdad que no sé, Bueno, te agradezco. ¿Por qué cree que hay tan poca gente? Es tu opinión. ¿Hay mucha gente? Hay la gente que está cerca del presidente con afecto. Muchas gracias, Federico. Bueno, ahí va como telonero Hernán Lombardi. Sale, como está acostumbrado en los actos del expresidente Mauricio Macri. Pinedo, ¿no? Dice, es tu opinión. Había poca gente. No es que se opina. Habían hablado de miles y miles de personas. Claro. Esto es poca gente. Cuando Lautaro le dice, ¿por qué tan poca gente? ¿Qué pasó? Los atajaron en la ruta, se pincharon los micros. ¿Qué pasó? Él dice, es tu opinión que hay poca gente. Y cuando le digo, hay mucha gente, me dice, no, ¿está la poca gente o está la gente que siempre estuvo cerca de Mauricio? Veamos lo que dijo el diputado Rodolfo Tailade del Frente de Todos desde su cuenta de Twitter en relación a lo que sucedió ayer. Dice, ahora que Macri fue autorizado, ¿qué secretos de Estado revelará el próximo 3 de noviembre sobre la tragedia de Lara San Juan y el espionaje sobre los familiares de las víctimas? Es lo que se pregunta y dice, hay que estar muy, pero muy atentos, Darío. Sí, claro, porque esto de que ahora va a hablar, se supone que hay una expectativa. Para eso lo postergó. Tiene algo que decir. Hay un problema de terrorismo internacional en su participación, problema de defensa nacional, por eso había secretos guardados. Me parece que va a ser un blef, pero bueno, habrá que esperar. Pero Mauricio Macri habla de derecho, habla de procesamiento. ¿No me cree? Mire, escúchelo. Miércoles iré, más allá de que por su incompetencia voy a tener que volver a viajar a Dolores, perder todo un día de trabajo, para decirle lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Toda la gente que en buena fe sabe
que yo no espié a nadie, ni mandé espiar nunca a nadie, que jamás he hecho espionaje ilegal, que mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal, que no usé ningún dinero público para hacer ninguna actividad ilícita, que jamás tuve documentación de investigación alguna sobre los familiares de Lara San Juan ni de ningún otro buque, y que esto es claramente un accionar que tiene tal ligado, se delata en lo intempestivo a ser parte de una campaña electoral, creyendo que procesarme va a cambiar en algo el resultado y la decisión que tienen los argentinos. A ver, si eso le va a decir al juez, lo veo complicado, Mauricio Macri. ¿Qué tiene que ver que no había otros buques para espiar? Está metiéndose en un lío bárbaro. Hable con Pablo Lanuse porque esta declaración es muy flojita de papeles. Y otra cosa, ¿tiene mucho que ver un procesamiento antes o después de las elecciones? Porque las elecciones pasan y el procesamiento te queda y después te elevan a juicio oral y después te pueden condenar de 3 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Es decir, no se puede ser más candidato ni funcionario. Es un tema muy grave. Y un dato que te cuento, Víctor Hugo, lo cuento a la mesa. Hoy me crucé con gente que es antiperonista, antikirchnerista, antipueblo, diría yo. Y muchos me decían, mira, yo no estoy de acuerdo con el peronismo, pero esto de Macri con los familiares de Lara San Juan no me cayó bien. El tema de la corrupción económica, que pueden ser inventos, todo. Pero esto de Lara San Juan, la verdad, a mí me dolió. Y me lo dijo gente que se presentaba como no peronistas. Primera promesa cumplida del expresidente Mauricio Macri. Firmó el libro Primer Tiempo. Siempre lo vengo llevando a cada acto en el que se presenta Mauricio Macri o cuando tiene que ir a declarar para poder acercarme al expresidente y hacerle las preguntas que siempre queremos hacerles porque siempre habla en La Nación o en TN. En tu pretensión, porque tenía que firmar el autor del libro, que no es Macri. Vos sabés que ayer, Víctor Hugo, me diste una idea que podría haber tenido, que era que me lo firma Beluto, que estaba ayer, o a Ilia. Pero, como decían, Mauricio no se toca, yo no me animaba a tocarlo y con la caña de C5N y con el micrófono llegábamos al escenario a que Mauricio Macri se dé vuelta y pasó lo siguiente. Mauricio, el libro, ¿lo va a firmar? ¿Lo va a firmar? ¿Se compromete, Mauricio? ¿Firma que Magdalani y Arribas no son culpables? Pone las manos en el fuego. ¡Jorge! ¡El libro, Mauricio! ¡Se lo llevó Jorge! ¡Mauricio! ¡El libro, Jorge! ¿Quién? ¿A quién? El libro. Acá. Bueno, ahí está, gracias. ¿Qué te escribió? No lo entiendo. Indescifrable. Como muchas de sus políticas, ¿no? ¿Por qué no se presentó antes, Mauricio? Mauricio, ¿por qué tardó tanto en presentarse? ¿Quiere hablar, intendente? Mauricio no se toca. Muchacho, guarda, muchacho. Canta lo que dice Lombardi. Mauricio no se toca. Bueno, ahí saluda al intendente que le armó el acto. Entra a la camioneta. Saluda a los fotógrafos. Muy poca gente. Es tu opinión. Muy poca gente, es mi opinión. Para el ex senador Pinedo, estaba la gente que siempre acompañó a Mauricio Macri. Finalmente nos firmó premio a la insistencia. No sé si se ve acá. Bien. Pero en eso convengamos que eso estuvo bastante simpático. Igual, perdón, en esa nota de color que muy bien nuestro compañero Lautaro hizo, vos le dijiste algo de Magdalani y de Arribas. Si firmaba la inocencia de Magdalani y Arribas. Se lo gritaba bastante y no se nos animaba a contestar, pero por eso voy a seguir insistiendo, porque la insistencia está en las preguntas y no en la firma del libro. Vamos a ver qué hacemos para... Pero metiste el libro en la llaga, porque circuló ahí una versión, Carlos Pañi lo escribió en La Nación, de que Silvia Magdalani mandó algunos mensajes. A ver, sáquenme de este problema, porque si no yo voy a decir cosas. Guarda, que no lo digo yo, lo dijo Carlos Pañi, lo dijo en La Nación, y Silvia Magdalani manda mensajes. Atento, hagan algo porque si no yo voy a declarar más de lo que ya declaré.
Lo adelantamos y se lo contamos. Va a estar con nosotros Eduardo de la Serna, ya lo veo por allí, me da muchísimo gusto saber que lo vamos a tener en nuestro programa. Va a estar Ernesto Resnick desde los Estados Unidos para tratar de entender lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos contagios más. Vamos a hablar también, por supuesto, de economía con Estefanía, que deja este título. Alberto Fernández ya llegó a Roma hoy por la mañana, al mediodía, con su comitiva. Hubo algunas reuniones del ministro Guzmán, que está hace unos días ya en Roma. Si quiere repasamos una foto, no hay tiempo. En un ratito nada más, entonces le voy a contar varias de las cosas que vienen de Europa con las novedades, sobre todo con el Fondo Monetario. Pamela Francescato nos acompaña desde Roma. Pamela, un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes y buenas noches aquí en Roma. Estamos en la vigilia del día tan esperado que será el día de mañana, con una agenda muy apretada, muy importante del presidente Alberto Fernández. Estamos en la puerta del hotel donde se está hospedando en este momento, es el Hotel Baglioni en Vía Véneto, la conocida Vía Véneto de Roma, ¿sí? El presidente llegó aproximadamente a las 4:50, a las 16:50 de la tarde, una tarde muy bonita, otoñal, típica romana, sí, con el cielo totalmente despejado. Llegó, pero se quedó en el hotel. Primero, bueno, se fue a la suite presidencial con la primera dama y luego recibió, a los pocos minutos, recibió al ministro de Economía, a Martín Guzmán, y también al canciller, sí, al canciller Santiago Cafiero, donde estuvieron reunidos y estuvieron repasando toda la agenda y además el último discurso, sí, que va a dar mañana en el G20, junto a todos los presidentes, a los líderes más importantes. Bueno, estuvieron arreglando un poco el último discurso. También recibió a un grupo de exiliados de hace años que están aquí en Italia, compartió un café con ellos y bueno, y se quedó aquí, no va a salir porque seguramente, bueno, después de un viaje de 14 horas estará muy cansado y bueno, mañana lo espera un día muy importante que inicia la agenda a las 10 de la mañana, va a iniciar el acto inaugural del G20, luego aproximadamente 11:30 van a tener la foto de grupo de los 20 líderes más importantes del mundo y lo más importante que nos interesa a nosotros, a la Argentina, es a las 14, ¿sí? Que se va a reunir a las 14 horas con la canciller, con Angela Merkel, y también el punto más importante que estamos esperando es con el FMI, ¿sí? Con el FMI que se reúne a las 17 horas, un tema muy importante que vamos a ver, ya cuenta, Italia ya dio su respaldo, el canciller italiano Luigi Di Maio aprobó y apoyó esta reestructuración de la deuda porque consideran que es una deuda muy importante que fue tomada en un gobierno anterior y que un país no puede crecer con una deuda de esta magnitud. Por eso cuenta con el total respaldo de Italia, Víctor Hugo. Pamela, es muy interesante todo, por supuesto, vivencias estupendas ahí cerca del presidente sobre la Vía Véneto, alma de la sofisticada Roma. Muchísimas gracias. Es probable que tomemos contacto nuevamente y si no, en toda la programación de C5N está participando, lo cual nos da mucha satisfacción. ¿Ibas a decir algo más, Pamela? Bien, bueno. Sí, un dato muy importante, una cena, ya acaba de ingresar hace unos pocos minutos el ministro de Economía Guzmán, porque estuvo en una cena muy importante con el ministro de Economía de Italia, ¿sí? Que fue quien el anfitrión de esta cena, donde estuvo Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda, ¿sí? Pero que vamos a repasar un poco, estuvo también el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, que será, bueno, el próximo sucesor de la Merkel, sí, muy importante. Estuvo la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Por lo tanto, bueno, un encuentro que seguramente fue muy productivo para el encuentro que va a tener el presidente Fernández mañana a la tarde aquí en Italia. La descripción de la mesa perfecta, Pamela, porque nosotros la hemos acompañado con una fotografía en la que está discriminado cada uno de los participantes. Es muy interesante apreciar, Pamela, que el ministro Guzmán estuvo en lo que debe haber sido la mesa más importante. El sucesor de Merkel, la presencia de la directora general del Fondo Monetario Internacional y también Zorreguieta, que para la Argentina y
bueno, en estos ámbitos es también un personaje. Una mesa muy particular para Martín Guzmán, auspicioso siempre, que pueda estar en las grandes ligas. Finalmente, ahí hay personas que tienen que ver con el futuro de la Argentina, que tienen que discutir con Martín Guzmán. Pamela, hasta cualquier momento, muchas gracias. Bien, hasta luego. Lo que veíamos ahí entonces, Víctor Hugo, era una reunión de, le diría, una de las citas más importantes, porque Martín Guzmán viajó el miércoles a Roma para tener la reunión de los ministros de Economía y Finanzas del G20. De hecho, el G20 nace después de la crisis financiera internacional en 2008 como un encuentro de ministros de Economía y Finanzas de los países más importantes, de los 20 países más importantes del mundo. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Esta es la cena de cierre de gala que ofrece Daniele Franco, que lo están viendo a la mitad de la fotografía. Por suerte tenemos allí en pantalla las personas que formaron parte. Está Guzmán de espalda, el comisionado Paolo Gentiloni de la Unión Europea, es el comisionado económico en particular. Hoy estuvo reunido Guzmán con él. Cristalina Georgieva, que tiene la cita mañana con el presidente Alberto Fernández. Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda, y el próximo sucesor de Angela Merkel, que tiene mucho vínculo, y era ministro de Finanzas alemán, tiene mucho vínculo con Martín Guzmán. Así que esa es una cena importante para la Argentina en términos geopolíticos y de negociaciones, sin duda. De todas maneras, ahí tenemos la crueldad personificada del mundo económico. Esta gente, no exactamente cada uno de ellos, está en la película Puertas Cerradas, por ejemplo, que es aquella de Costa Gabras, que vino a documentar la infamia de toda Europa contra Grecia, la manera en que la condenaron. El ministro de Finanzas de Alemania fue fundamental. Es decir, de una crueldad se desprende de la película, pero no en una invención. Estaba la que era entonces la directora del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, y estaba el director del Banco Europeo. Es decir, todos ellos participaban como una banda degenerada del poder financiero internacional para destruir a un país que había tenido elecciones 72 horas antes y que tenía que ir a arreglar con ellos. Cuando van a hacerlo, se encuentran con estos impiadosos individuos que estaban representando al poder concentrado. Por lo tanto, y eran así de amables, podían estar sentados en la misma mesa, decir una cosa y luego públicamente, y sobre todo en lo que hacían, ser completamente distintos. Está muy bien que, digamos, Guzmán está en la mesa en cuestión, pero no pensemos que eso está aceitando totalmente el camino de la Argentina en las negociaciones que tiene que llevar a cabo. Así, para cerrar esa bajada que hizo usted, le voy a mostrar las declaraciones que hizo Alejandro Werner, el ex jefe del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, que dijo, el responsable político de haberle entregado a Macri el crédito, dijo esto que vamos a ver ahora. I think the situation in Argentina is kind of invariant to an IMF program. Argentina is not going to pay the IMF. Argentina is not going to do good micro institutional policies. The best thing with an IMF program, we will have 4 months in which they pass one review. And that's kind of it. We will go back to arrears or quasi-arrears. At the end of the day, it's not going to be an instrument for good policies, and from the flow side, it's going to change anything. So to me, I think we're overplaying the IMF program because at most it's going to be a temporary band-aid to hold expectations and delay the run on banks for 4 months. Then everything will play out, because you look at these guys, what are you going to expect from this government? Bueno, estamos en presencia de un sinvergüenza internacional, pero que tiene mucho poder. Es el que le prestó directamente la plata a Macri. Y ahora está diciendo esto. Hay una partecita, creo que la tenemos para la columna, en la que dice algo así como: ¿qué se puede esperar de estos muchachos que están en el gobierno argentino? Al final del video lo vimos, dice, ¿qué se puede esperar de este gobierno? Sí, pero la expresión estos muchachos, me parece que también, por lo menos me había llegado el comentario, a lo mejor fue una traducción que me hicieron en el equipo de producción sobre la postura que había tenido este señor Werner, que es quien fue determinante para entregarle el préstamo a Mauricio Macri de casi 50.000 millones de dólares. Y ahora está diciendo lo que acabamos de escuchar. Escéptico de que la Argentina pague, insultante con el gobierno argentino, que se tiene que hacer cargo del desarreglo económico que le provocó a este país la actitud de Werner y, por supuesto, desde ya la de Macri.
Guzmán, antes de esta cena, hizo algunas referencias a los diálogos que va a llevar adelante con las autoridades del Fondo Monetario y sobre todo qué se puede esperar de Alberto Fernández. Hubo reuniones técnicas ya con el fondo. Ayer alguien me decía que se entró en una fase, y me lo definieron así, chicken game, del juego de la gallina. A ver quién... esto se trata de cuando vienen dos autos en sentido opuesto, quién deja primero, quién se asusta primero. Bueno, eso es un poco la fase de las negociaciones para que tengamos en cuenta cómo vienen, no solamente adentro, sino hacia afuera. Guzmán habló y dijo lo siguiente. Tienen que ver con construir una arquitectura de bienes públicos globales que esté orientada al desarrollo de los pueblos de las naciones y no que esté al servicio de pocos. Veamos lo que ha venido pasando en el mundo en los últimos 40 años, sobre todo desde el final de Bretton Woods. Lo que ha venido ocurriendo es que el mundo ha crecido mucho, la productividad del trabajo ha crecido mucho y sin embargo no todos se han beneficiado de ese crecimiento. Lo que ha aumentado es la desigualdad en el mundo. ¿Cuál es el gran problema que enfrentamos en el frente externo? El préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es irónico desde el punto de vista desde cómo funciona el mundo. Se supone que el Fondo Monetario Internacional entra en escena en los países cuando los países tienen problemas en el frente externo, problemas en la balanza de pagos. En Argentina es al revés. Hoy, las tensiones en la balanza de pagos para el año 2022 son debido a la existencia de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Los sobrecargos es uno de los reclamos más importantes, la política de sobrecargos es uno de los reclamos más importantes que lleva la Argentina al Fondo Monetario, y también otro que se desprende de un comunicado hoy que envió Guzmán, en realidad una intervención que hizo Guzmán en el G20 entre ministros de Economía y de Salud. Le pidió al Fondo Monetario Internacional que los derechos especiales de giro que envió para que se usen en la pandemia, se usen en la pandemia, algo que la Argentina no pudo hacer porque tuvo que destinarlos a pagarle al Fondo Monetario Internacional. El COVID-19 sigue siendo un problema serio en algunos países, en Europa, en el Reino Unido, en Rusia. En China también hay una reaparición. Y en la ciudad de Buenos Aires se está dando algo que de a poquito va generando preocupación. La mayoría de los casos son Delta. Han aumentado un 40% el número de casos. 40% no se asuste tanto en la medida en que es el 40% de un número bajo. Pero de todas maneras es el 40%. Y mientras tanto se demora la vacunación de los niños. ¿Por qué sucede esto? No se puede entender. Siempre ha sido un juego político muy perverso, el de la ciudad de Buenos Aires, tratando de diferenciarse del gobierno nacional por indicación y seguimiento pertinaz del periodismo mafioso. Con lo cual, ahí hay algunas cuestiones que son para inquietarse. Está en línea Ernesto Resnick, un hombre que ha acompañado permanentemente con datos, con un enorme conocimiento de lo que pasa con el COVID en el mundo y también en la Argentina. Está, como siempre, en los Estados Unidos y queremos trasladarle algunas preguntas. Ernesto, muy buenas tardes. También para usted, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Víctor Hugo, muchas gracias. ¿Entiende lo que pasa en Buenos Aires? ¿Cómo lo ve? Sí, y lo que usted decía es casi perfecto, porque meses atrás este dato de que Delta ya es el 80 y pico % de los casos en Buenos Aires sería un motivo de gigantesca alarma. Hoy en día, después del gran proceso de vacunación y que ahora está coronado con una gran decisión para mí de vacunar a los niños, hoy el crecimiento se empieza a ver, pero igual sigue siendo poco y esperemos que así quede, ¿no? De vuelta, gracias a la gran vacunación. Así que igual es motivo de preocupación, no es motivo, no hay que bajar los brazos todavía, como en poco se invita a hacer que no barbijos con los chicos. Todavía queda, mientras haya gente que no tenga ni vacuna ni haber sido infectado, el virus va a seguir circulando. Así que lo fundamental es seguir con la vacunación de menores. El tema de la vacunación es decisivo, lo ha sido, ha calmado tanto, e incluso esto se ve internacionalmente. La aceptación de ciudadanos argentinos en Europa sin problemas, estén vacunados o no, nos habla de que la vacunación ha producido tal efecto y tal respeto que se sabe que aún los no vacunados no son en estos momentos peligrosos para el viejo continente. De ahí la habilitación a que puedan viajar, Ernesto.
Exactamente, y eso tiene que ver con haber bajado la circulación del virus a niveles tan bajos como no se ve en Europa. Así que en estos momentos las chances son de que alguien yendo de Argentina a Europa no traiga el virus, son mucho menores por lo menos que de una persona de Europa a la Argentina llevando el virus. Y eso, esto es un reconocimiento. Creo que hace unas horas Israel hizo lo mismo, acepta viajeros argentinos. Creo que la vacuna obviamente está en el trasfondo de todo esto. Los casos han bajado por la gran vacunación. Así que la vacuna es un poquito ya casi irrelevante en cuanto a los viajes, y entre eso y el fenómeno del turismo, la necesidad económica de los países de Europa, y eventualmente Estados Unidos va a hacer lo mismo, la necesidad económica hace que se abran las fronteras a los países que están con una circulación del virus tan baja como Argentina. ¿Cuáles son los países que lo están pasando mal o que están más preocupados hoy día en el mundo, Ernesto? Y está claro que los que no han tenido gran inmunidad, ya sea porque no han tenido gran circulación del virus, o sea, tuvieron la suerte o han hecho las cosas bien para que el virus no circulara, pero no vacunaron masivamente todavía, esos son los países con problemas. Tenemos también casos como Reino Unido, que usted mencionó, que tiene el problema de que no ha vacunado menores. Se han resistido durante meses, ahora empezaron a hacerlo. En Estados Unidos tenemos el mismo problema, sobre todo lo que se conoce como la pandemia de los no vacunados. En Estados Unidos tenés la combinación de la gente que no se vacuna por ser antivacuna con los menores. Por eso, esta semana que se aprobó el uso de la vacuna en niños en Estados Unidos fue tomado por todo el mundo como una gran noticia, muy esperada, y apenas se oficialice la semana que viene, va a haber millones de niños vacunados en Estados Unidos. Ernesto, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted, Víctor Hugo, un placer. Recibimos a Eduardo de la Serna, qué gusto, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo se siente este tema de los precios en las zonas donde usted conoce muy de cerca el padecimiento de la gente? Los precios son un caos, eso es evidente, ¿no? Me mandaron ayer no sé qué es, pero bueno, meme o lo que sea, que decía que los supermercados estaban escandalizados porque los pobres los iban a saquear y entonces los supermercados saquearon a los pobres, ¿no? Es decir, está claro que lo que ha pasado es eso. En el barrio donde yo no hay supermercados, ¿no? Por eso, por ejemplo, la ley de góndolas es una ficción, aunque sea una ficción también en los supermercados. En nuestro barrio no hay ley de góndolas porque no hay góndolas. Es decir, está lleno de negocios, como tampoco hay tarjeta de débito. Nadie sabe lo que es una tarjeta de débito en el barrio ahí en Bernal Oeste. La gente sabe lo que es una tarjeta de débito, digo, pero no hay negocios que tengan tarjeta de débito, no hay negocios que tengan góndolas tampoco. Son muchos negocios de lo que se llama de cercanía. ¿El tema del congelamiento trajo ya algún alivio? ¿Se nota algo o todavía no? Todavía no, pero es decir, yo lo que creo es que hay una sensación por lo menos, a ver, lo que pasa es que yo no puedo ser objetivo en este sentido. Yo personalmente estaba convencido que, por ejemplo, el Frente de Todos iba a ganar, porque en el barrio yo lo veía, y de hecho en nuestro barrio ganó el Frente de Todos. Es decir, entonces uno dice que, bueno, el tema del bosque y el árbol famoso, yo no puedo decir demasiado de lo que pasa en otras partes. Es decir, Quilmes, el municipio de Quilmes es muy grande. En el centro de Quilmes hay gente que le gustan las empanadas de utilería y entonces lo votaron a Martiniano. Pero después de eso no hay, digamos, no es lo mismo, por supuesto, la IAPI, no es lo mismo San Francisco Solano, por ejemplo. Entonces todo eso es demasiado amplio para tener una idea. Ahí en Bernal Oeste hay gente que vota derecha también. Sí, claro, también. Es curioso, ¿no? Bueno, dicen que es el mejor logro del capitalismo, ¿no? El pobre de derecha, ¿no? Porque está claro que en la 31 haya tenido tantos votos el engendro, para ni siquiera nombrarlo porque no hay que darle entidad. Usted habla con todos, ¿alguna vez les pide, más o menos, contame por qué es que votás eso o por qué pensás así? ¿Hay alguna explicación? No, porque aparte en general la gente no habla mucho de política. La política no es un tema nuestro. A mí personalmente la política me encanta desde antes de entrar al seminario.
ya hace mucho ya, pero no es un tema que a la gente le toque, importe particularmente. De todas maneras, también es cierto que para la gente, aunque no le importe particularmente eso, cuando hay elecciones, para la gente es una fiesta. La gente va a votar con alegría y se viste bien y se juntan. ¿no? Es decir, hay esas cosas que pasan, pero la gente a veces va a decir una cosa y al día siguiente va a decir la otra, ¿no? Sí, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema, ¿no? Entonces hay que poner cámaras, porque para eso sí está bueno el control, ¿no? Para las cámaras está bueno el control, para otras cosas parece que no sé. Por ejemplo, se produce un asesinato y eso gravita, por supuesto, en esa voluntad del voto, ¿no? Sí, sin duda. O una entradera fuerte. Lo que pasa es que también está el otro tema, que es la complicidad de ciertos sectores de la policía, que entonces uno dice, sí, pero tendría que haber más policía, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿Y cuáles son los medios que penetran en esos ámbitos para hacer el daño que ya sabemos que intentan? ¿La televisión entra? Hay de todo. Yo no conozco excesivamente eso porque digo, es decir, hay gente que lamentablemente, lamentablemente además es esto, ¿no? Con la pandemia, evidentemente, mucha gente como no salía, veía televisión. Y si uno ve televisión, pierde el sentido común. Eduardo, Larreta dijo, tenemos que ir sobre los monopolios. ¿La considera una frase genuina o cree que tiene que ver más con un focus group? A ver, primero que nada, a mí Larreta, Macri, todos estos me dicen buen día, yo voy a buscar un paraguas. No les creo absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, aparte también habría que hay que ir sobre los monopolios, no es contra. A lo mejor hay que ir sobre para aplaudirlos. Yo no les creo nada. Puede ser que le hayan dicho, mirá, decía algo de los monopolios porque en este momento garpa y lo dijo. Pero a ver, nada, cualquier cosa que digan es mentira, porque la palabra verdad no la conocen. Uno cuando ve que Macri dijo, por ejemplo, yo nunca espié ni mandé espiar a nadie. El que estuvo procesado por espionaje dice eso. Darío, vos tuviste algún problemita con Macri por ese procesamiento precisamente. Laburo, pero bien. Sí. Eduardo, vos escuchabas recién, porque estabas esperando como invitado, el Fondo Monetario, la guita que hay que pagar. Digo, ¿eso le llega a la gente? ¿La gente está al tanto de que todo lo que nos pasa tiene que ver con guita que se fue? ¿O es muy lejano? Porque la gente se pone contenta, va, vota, pero ¿sabe el verdadero, real problema que tenemos? No, yo creo que no, porque la gente está más allá de esas cosas. La gente, a veces, el tipo que no tiene laburo está en la lona, o el tipo que llega de laburar a las 8 de la noche, quiere ver, aunque sea ver algún traste en la televisión o algo por el estilo para tratar de sacarse la cosa de encima o tratar de, no sé, cualquier cosa, pero digo, en general la gente no está en estos temas, lamentablemente, porque por ejemplo uno ve que de golpe Lasso está medio en la cuerda floja por aparecer en los Pandora, lo mismo en Chile aparece Piñera en los Pandora, y acá pasó el otro en los Panama Papers y no pasó absolutamente nada. Y cuando yo dije que para mí debía renunciar, tuve un problema con un periodista de una radio amiga de Víctor Hugo. Tengo una pregunta sobre los precios de vuelta. Llegando al barrio, por lo menos avisaron los comercios chicos que iba a ser difícil el cumplimiento porque los mayoristas tampoco están cumpliendo tanto. ¿Cómo se sale de ese círculo en donde en los barrios quizás no hay infraestructura o es más difícil llegar y la gente tiene que comer igual? No, aparte porque no puede haber, digamos, yo puedo ir con agrupación, puedo ir y controlar un súper, ir a controlar el verdulero, la señora boliviana de la vuelta de la parroquia que tiene una verdulería, eso es absolutamente imposible. No, por eso el tema de los precios es un tema complicado, que es de esperar que por lo menos tenga algún tipo de repercusión en la gente. Lo que pasa es que la sensación que yo tengo, pero insisto, no es objetiva porque el barrio mío es un barrio particularmente, digamos, qué sé yo. Yo a veces escucho la radio de los vecinos, escucho a Víctor Heredia, no escucho entonces, qué sé yo, me parece que algunos de esos temas no están en la agenda mucho de la gente, pero otros de golpe se meten y les importa, militan. Pero me parece que, por ejemplo, yo tengo la sensación que la gente, por ejemplo, yo nunca escuché bocinazos ni cacerolazos en mi barrio, jamás. La única vez que yo escuché un poco de bocinazo fue cuando murió Diego, que fue otra cosa, obviamente. Claro.
Y en ningún momento escuché enojo de la gente, por ejemplo, por el tema de la pandemia. No, pandemia es que la gente estaba embolada, pero no estaba enojada en ningún momento. Es decir, eso de infectadura y los flota, eso es de los cómicos. Y me deja el pie para la siguiente pregunta, que tiene que ver con la pandemia y lo que significó el aislamiento. ¿Hay más movimiento? ¿Empieza la gente a tener un poco más de trabajo, changas, todo lo que está relacionado con el ingreso, con la generación del ingreso? Es que, de hecho, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, uno no veía autos, no veía gente en la calle casi nunca. Ahora ves los negocios de por ejemplo, que se va la peluquera. Yo me corto el pelo a la vuelta de la parroquia, hay una señora que corta el pelo y ahora abre, ahora corta el pelo. La verdulera de la vuelta ahora atiende. Es decir, esos negocios de barrio ahora están abiertos y entonces se empieza a ver. De hecho, inclusive, por ejemplo, la vez pasada me preguntaron de un programa si yo podía ir, y digo, no puedo salir. Los lunes a la mañana hay feria, está la feria corta la calle, yo no puedo moverme, estoy clausurado, lo cual es un alivio, pero digo, estoy cerrado, estoy encerrado, no puedo salir. Porque hay una feria que son como 6, 7 cuadras y la gente está todo el tiempo en la feria, cosa que el año pasado no existía. Un gusto, Eduardo. No, por favor, muchas un gusto gracias a todos y bueno, y que se sigan cuidando todos, que hay 2 pandemias dando vuelta. Sí. Bien dicho. Sí. Desesperado, por lo menos de aquellos que entienden lo que estamos haciendo, la forma en que estamos destruyendo el planeta. Hay un grito en muchísimos países, también aquí en la Argentina. Y ahora tenemos la COP26, que es un acontecimiento muy pero muy importante que seguramente dejará muchísima tela para cortar rumbo al futuro. Y ese mundo dañado del que hablamos todos los días tiene como principal tema, como el más importante, la destrucción de ese mundo. Vamos a empezar a mostrarles algunas imágenes de por qué se llega a una instancia como esta. Si me acompañan ahora mismo, tenemos una marcha ambiental en la ciudad de Nueva York. Ahí está lo que miles de personas procuran hacer entender en su ciudad y el resto de los Estados Unidos. Pero salimos de Nueva York, donde esto está ocurriendo, y podemos irnos a Escocia, donde se va a realizar en Glasgow la COP29. Y miren lo que allí acontece. En Escocia, COP26, el final de la emergencia climática, pretenden decir. ¿Por qué gritan los que gritan? Nos preguntamos, bueno, por esto. Porque estamos haciéndole mucho daño al mundo. Miren lo que pasa en Escocia y por eso es particularmente importante que el acontecimiento mundial de la COP26 se celebre allí. Estas son inundaciones que no se habían producido nunca en Escocia, en estos lugares. Miren lo que ha sido de devastación cada uno de estos días por los que está atravesando ese país. Inundaciones totalmente inesperadas que se llevaron todo por delante y que tienen que ver con el calentamiento global, sin duda, para los grandes especialistas. Ciudades arrasadas. Habrá ciudades de las que están al borde del mar que serán tapadas por el agua y no estamos demasiado lejos de que eso ocurra. Nuestros hijos serán testigos de ese mundo devastado si es que no tomamos medida. Mire lo que pasa con los aumentos de las temperaturas, por ejemplo. Estaba leyendo un dato que es estremecedor. Acompáñeme con esta noticia. No podemos esperar que pase la pandemia para ocuparnos, está diciendo la comunidad científica. La salud ya está siendo dañada por el aumento de la temperatura global y la destrucción del mundo natural. Una situación sobre la que los profesionales de la salud han estado llamando la atención durante décadas. Esto es lo que pasa. Y para completar este tramo quiero que vean el spot publicitario de COP26 como para tomar nota de la angustia que tiene el mundo. Listen up, people. You're headed for a climate disaster. And yet every year, governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? You've got a huge opportunity right now as you rebuild your economies and bounce back from this pandemic. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Formidable, ¿no?
Y si eso fuera poco, vale la pena lo que dice David Attenborough, uno de los grandes luchadores en este momento en el mundo entero. I think it will be really catastrophic if the developed nations of the world, the more powerful nations of the world, simply ignored these problems. Do we say, oh, it's nothing to do with us because our arms? We caused it. The question is, on a world scale, when is it too late? But it's difficult to see. If we don't act now, it will be too late. And we've been saying that for a long time. And we're saying, well, what do we mean by now? And we've said, well, in the next 10 years or something. And think, oh, well, 10 years' time, that's a couple of budgets away, and politicians won't do things. We have to do it now. Es ahora que hay que hacerlo. De esto van a estar hablando en la COP26 en Escocia, un país arrasado por las inundaciones, como ejemplo de lo que está sucediendo en tantos otros países. Un capitán de los que está en el equipo importante de la lucha para atender lo que está sucediendo con el planeta es el propio Papa. Francisco dice: I decisori politici che prenderanno parte alla COP26 di Glasgow sono chiamati con urgenza a offrire efficaci risposte alla crisi ecologica in cui viviamo e, in questo modo, concreta speranza alle generazioni future. Ma tutti noi, è bene ripeterlo, chiunque e ovunque siamo, possiamo avere un ruolo nel modificare la nostra risposta collettiva alla minaccia senza precedenti del cambiamento climatico e del degrado della nostra casa comune. Y ya que estamos con el Papa y ese mundo dañado del que hablamos todos los días, porque nos parece importante tener un espacio tan generoso para un profesional como este y no aprovecharlo para ayudarnos todos a pensar, porque mientras nosotros utilizamos estos materiales que preparan Anabela Sánchez, Julián Capazo y acompaña Federico Ferro, estamos también entrenándonos, pensando sobre lo que está sucediendo y tratando de crecer con ustedes, y después en este rato lo estamos compartiendo. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otros daños que hay en el mundo. Vamos a ir al neoliberalismo, pero ya en lo que tiene que ver con la economía y con países que se destruyen justamente por la democracia, que evidentemente puede cometer también este tipo de errores de elegir los trabajadores a quienes los van a destruir. Pero antes, como estábamos con el Papa, permítame este tuit de Fernando Soriano, porque el Papa tiene bastante bien discriminado quiénes son los que están destruyendo al mundo. Mírenlo al Papa aquí con Obama, por ejemplo, con Biden. Ahí cada una de las fotos, ¿podemos verlas, por favor? A ver. Aquí está con Biden, contento, feliz de la vida. Aquí está con Obama, intercambiando alguna broma. Y aquí está con Trump. Miren la cara del Papa, no la de Trump, por supuesto. Y claro, una fotografía más. Y acá tampoco está demasiado amistoso que digamos. ¿Por qué? Bueno, porque él sabe qué hace cada cual, cada uno de los presidentes, a qué ayuda. Uno que seguramente provocaría la cara seria del Papa es el presidente ecuatoriano Lasso. Lo que está sucediendo en estos momentos en Ecuador, acompáñenos con estas imágenes, por el tema de los combustibles, pero también por el ajuste de este neoliberal que trata de dar alguna otra medida, como saliendo del discurso habitual del neoliberalismo, pero ya es tarde para todos. Está ocurriendo algo que se aproxima a la tragedia hoy día en Ecuador. Y escuchemos a su gente decir por qué pasa esto. Hemos tomado colectivamente frente a las nuevas medidas económicas que cada vez nos tiene ya dominados a nuestras poblaciones. Esta paralización de las unidades son por el alza del combustible, que es una barbaridad. Está a $1.90. El tema es que no hay forma de parar a la gente a veces, salvo con la brutal represión. ¿Qué ha hecho Lasso? Bueno, le ha dicho a las Fuerzas Armadas: ustedes tranquilos, hagan lo que tengan que hacer, como había hecho Áñez antes de los asesinatos en Bolivia.
vía libre, carta libre para hacer lo que sea necesario, entre comillas, uno sabe perfectamente a qué se están refiriendo. Ina Afinogenova, nuestra colega rusa, lo dice de esta manera. Porque en paralelo al estado de excepción, el Ejecutivo de Lasso anunció la habilitación de una unidad de defensa legal de la fuerza pública, una oficina que se dedicará exclusivamente a la defensa jurídica de los agentes de las fuerzas de seguridad procesados por algún hecho relativo a su actuación. Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden, con la valentía que los caracteriza. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. Por si todo esto fuera poco, las protestas y el decreto surgen justo cuando la imagen del presidente atraviesa por sus peores momentos después de un inicio de gestión con muy buena valoración entre la ciudadanía. Tampoco ayuda la aparición de su nombre en los Pandora Papers como antiguo gestor de al menos 14 entidades ubicadas en paraísos fiscales. Mal momento para liderar ahora, por cierto, una reforma tributaria tal como está en sus planes. Lasso está en los Pandora. Los Pandora son un problema. En Chile, juicio político a Piñera, miren lo que ocurre con Lasso. Acá es que pasa inadvertido, porque como están todos los dueños de los medios, etcétera, no dicen prácticamente nada y enseguida pasa el tema de Pandora. Por eso es que estamos con una joven mujer que es ejemplar desde lo periodístico. Hablemos de más mujeres todavía. La lucha feminista. Mañana en el Estadio Malvinas Argentinas, a partir del mediodía, ahí está la imagen, el encuentro feminista popular. Esto será una convocatoria, sí, magnífica, comisiones, debate, feria, música, talleres, todo lo que vale la pena en este encuentro feminista popular que será realizado a partir del mediodía en el Estadio Malvinas Argentinas, ahí en la avenida Gutenberg. Pero volvamos a nuestros temas de hoy y también con una mujer excepcional, una constitucionalista de Chile. Es muy probable que nos emocionemos mucho viendo esto. Por las calles de mi barrio, por las avenidas, por los recovecos de las poblaciones, solo llegaban residuos de las ganancias de la clase dominante. Los salarios miserables fueron y son el pilar, el cual forjaron el imperio económico de la clase empresarial, respaldada por una constitución que les garantizó la tajada más grande en la repartija de las utilidades. Cancha dispareja, jóvenes sin universidades, niños en las calles, mujeres con trabajos precarios, pensionados en la miseria, cáncer sin cura en el sistema público. La culpa la sentí desde el diagnóstico, culpa por poder sanar, culpa por poder tener una cama, medicamentos y horas de atención, culpa por aquellas que no tienen plata para una mamografía, culpa por estar en el sistema privado de salud. ¿Por qué tengo que sentir culpa si todos debiéramos tener derecho a la salud? El coraje de esa mujer es estremecedor. Y todo tiene que ver, como siempre, con las mentiras del capitalismo. Sobre todo el capitalismo más salvaje, el que tiene como nombre neoliberalismo, el que estuvo en la Argentina hasta el 2019, el que tiene Chile, el que tiene Ecuador. Capitalismo que no se detiene ante nada porque nuestra América Latina está hecha de personajes demasiado voraces, que tienen el poder real, ese que después le vamos a ver a Macri anunciando que cuando vuelvan a gobernar van a usar mucho más todavía el poder real. Y así se llevan todo por delante con el viejo cuento de la teoría del derrame, del que, vamos a recordar una partecita, habla el presidente de los Estados Unidos en estos términos. There's no reason why, as I said, billionaires should pay a lower tax rate, literally a lower tax rate, than a school teacher and a firefighter, a couple. So that's what's happening now. It isn't right that 55 of our Fortune 400 companies, the largest companies in America, last year, 55 of the Fortune 500 paid zero in taxes, and they made $40 billion in profit. El derrame no ha servido, es lo que a continuación decía y lo compartimos con ustedes ayer, el presidente de los Estados Unidos, muy afligido por la situación que está viviendo su país. Está teniendo que aceptar un recorte
en lo que son los derechos sociales que él quiere impulsar en los Estados Unidos para convencer a los republicanos. Había hablado de una cifra y la recortó y la deja en el 1,8% del presupuesto en gasto social, porque no puede avanzar más sobre esa derecha que siempre está representando el poder real y que en los Estados Unidos se llama, como acá también, republicanos. Mire lo que ayer lo veíamos, pero este material me parece muy importante para machacar sobre la injusticia que hay en el mundo. El 2% de la fortuna de Elon Musk resolvería el hambre mundial, según el director de la ONU. Vamos a escucharlo. And this is why, and this is when the billionaires need to step up now on a one-time basis, $6 billion to help 42 million people that are literally going to die if we don't reach them. It's not complicated. And this is what's heartbreaking. I'm not asking them to do this every day, every week, every year. We have a one-time crisis, a perfect storm of conflict, climate change, and COVID. It's a one-time phenomenon. I've got 43 nations with 42 million people in IPC level 4 knocking on family's door. Just help me with them one time. That's a $6 billion price tag. But just 400, the top 400 billionaires in the United States, the net worth increase was $1.8 trillion in the past year. All I'm asking for is 0.36% of your net worth increase. Right now, the world's in trouble. And you telling me you can't give me 0.36% of your net worth increase to help the world in trouble in times like this? What if it was your daughter starving to death? What if it was your family starving to death? Qué suerte que ustedes respaldan esta iniciativa nuestra de ir a dar vueltas por el mundo y saber lo que pasa para ponernos en contexto, para que podamos entender mejor lo nuestro, lo que sucede hoy día. Es un combo perfecto de destrucción. El COVID, los conflictos, el neoliberalismo, la injusticia, la desigualdad, más no pueden hacer para que el planeta sea invivible. Es una cosa atroz la que nos sucede. Mire, también tenemos cada personaje. Hay que volver sobre Bolsonaro. La fealdad de Bolsonaro ayuda, viéndola, a soñar con un mundo que pueda ser un poquito mejor. No passado, o cara que fazia o contrato levava uma caixa de dinheiro embora, metia a caneta do contrato, não passa para 20 pedaços. Assim que funcionava. Ou não era assim? É. Pedágio de moto no Paraná, R$9. Agora, o que eu apanho por causa disso? Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha um sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Você acha que vale a vaga pro... Presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga pro Supremo? Tá aqui lá. Então isso daí, esse é o Brasil. Você apanha pra cacete, pô, o tempo todo. E tem gente que não dá valor. Ah, tem que resolver tudo. Dá para resolver tudo, vamos devagar. ¿Cuánto vale comprar un juez? ¿Cuánto vale comprar un juez? Esta es la idea de Bolsonaro. Es una derecha cada día más cruel. Es estúpida, porque todo lo que dicen es insostenible, pero le va bien, porque tienen los mecanismos necesarios, como bien decía el otro día Juan Carlos Monedero, y vale la pena volver a este político y magnífico pensador español. Lo tienen todo, y al tenerlo todo, bueno, nos llevan por delante con sus pobres argumentos. Y escucho también, desgraciadamente, cómo la derecha se está corriendo hacia la extrema derecha. Es decir, yo escucho discursos de Macri que tampoco a veces se desentienden de lo que dice Milei, ¿no? O escucho discursos, no sé, del Partido Popular en España que no se distancian de lo que dice Vox. Y en el fondo, el discurso que están lanzando es: yo te autorizo a ser un sinvergüenza. Es decir, cuando alguien ha robado, cuando alguien pide dinero al Fondo Monetario Internacional para intentar ganar unas elecciones y no devolverlo, cuando alguien tiene el dinero en Panamá o en paraísos fiscales, pero tiene un discurso muy patriota, cuando esa gente es tan mentirosa y tan falsa y se presenta a la política, les está diciendo en su discurso a los votantes: os autorizo a que seáis como yo, os autorizo a que viváis en una Argentina donde sálvese quien pueda.
que ellos tienen los medios de comunicación, que tienen los dispositivos intelectuales, que tienen las universidades, que tienen las editoriales, que tienen los seminarios, que tienen los think tanks. Es verdad, es verdad. Pero siempre, siempre, detrás de la extrema derecha hay un fracaso de la izquierda. Y creo que una parte del análisis tenemos que ponerlo en nuestros errores. Es hablar del poder real. Todo lo que hizo Juan Carlos Monedero fue eso. El poder real al que Macri alude así, sin recato, sin ninguna clase, podría decirse, y de una manera muy amenazante, porque ya manejaron el poder real. El poder real más el poder político es lo que soportamos hasta diciembre del 2019, llevarse todo por delante, destruir la justicia, la república, la democracia, atentar contra todo, meter presa a la gente, encarcelar, perseguir, hostigar, espiar. Eso es el poder real. Vivir con la legitimidad de la democracia, pero dentro de los mecanismos de una dictadura. Esto es lo que hicieron. Esto es lo que quieren replantear. El propio Macri, quizás como contrapartida a lo que vivió ayer, su fracaso, su frustración, el bochorno de lo que pasó en Dolores, bochorno porque se las ingenió para no declarar, aunque va a tener que ir el 3 de noviembre, también bochorno porque habían hablado de 30, 40 mil personas y fueron unos pocos cientos, una pobreza total, pero bochorno porque le echó la culpa a la policía de la provincia de Buenos Aires que no dejaba pasar a la gente. Iban las 40 mil personas, pero los atajaron según el concepto de Mauricio Macri. Después de todo esto, que da tanta vergüenza ajena como todo lo que hace Macri, fue a Córdoba y allí habló del poder real. Juntos por el Cambio va a volver al poder con real poder. No va a estar más un presidente que lo invitaba a una fiesta, que invita a sus invitados y de golpe se encontró que el DJ y el catering lo manejaba la expresidenta. Ahora vamos a llegar a una fiesta, no va a ser una fiesta, pero vamos a llegar a un lugar donde todas las herramientas para cocinar lo que haya falta que cocinar, las vamos a tener. Ni se le entiende lo que dice, pero sí está claro lo del principio, cómo van a usar el poder real. Poder real más poder político es terminar con todo. Poder político que confronta con el poder real, aún con una cierta modestia. Bueno, por supuesto que es una forma de pararlo, de defendernos. Cuando les pertenece el poder político hacen cualquier cosa. La tapa de La Nación festejando al emisario, embajador de los Estados Unidos. Estados Unidos le pide a Fernández un plan económico para poder acordar con el Fondo Monetario Internacional. No sé si lo tenemos también a Stanley hablando. Mark Stanley, el nuevo embajador, el nuevo virrey que el imperio quiere poner en la Argentina. Pero a eso le salió al cruce Alberto Fernández muy bien en el discurso de antes de ayer. ¿Cómo se piensan que son las discusiones con los acreedores? ¿Se piensan que son gentiles? ¿Que no hay presiones? A veces quisiera que los diarios de la Argentina, en vez de pedirme a mí que apure un acuerdo con el fondo de cualquier modo, le digan al fondo que se haga responsable del daño que hizo, dándole a la Argentina una deuda que no se podía pagar. Pero eso no lo veo escrito en ningún diario, compañeros y compañeras. Lo que veo es que me exigen un acuerdo rápido, un acuerdo de cualquier precio. No lo ve ni lo va a ver. Por supuesto que allí también alrededor de Alberto Fernández había algunos que se ponían un poco nerviosos cuando la gente se puso a cantar El que no salta es de Clarín, porque la alusión es directa a los medios y payos de la República Argentina, a los que tienen la patria financiera por encima de todo y bien poco les interesa lo que llamamos su propia patria. Y entonces, sabido quién es el enemigo y nombrado que fue, el público estaba exultante, saltando, y algunos se ponían muy nerviosos porque no les gusta nada eso de estar oponiéndose al verdadero poder, lo que dice Macri, el poder real. Pero está muy bien lo que dijo el presidente de la República sobre el Fondo Monetario Internacional. Los diarios juegan a favor del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no solo no se hace cargo de lo tremendo que fue su accionar con respecto a la Argentina, sino que ya está anunciando que la Argentina no va a pagar, la Argentina esto y lo otro. Mire, es una falta de respeto tan grande lo de un tal Alejandro Werner, que fue el que le dio el dinero a Macri, que fue el que le dio el dinero al gobierno que tenía a Macri como presidente.
Es una vergüenza escuchar lo que ahora compartimos con ustedes. I think the situation in Argentina is kind of invariant to an IMF program. Argentina is not going to pay the IMF. Argentina is not going to do good micro institutional policies. The best thing with an IMF program, we will have 4 months in which they pass one review. And that's kind of it. We will go back to arrears or quasi-arrears. At the end of the day, it's not going to be an instrument for good policies, and from the flow side, it's going to change anything. So to me, I think we're overplaying the IMF program because at most it's going to be a temporary band-aid to hold expectations and delay the run on banks for 4 months. Then everything will play out because you look at these guys, what are you going to expect from this government? Van a esperar de este gobierno, dice este sinvergüenza. Preciosa tapa, le voy diciendo a la gente de Mañeto, de Saguier, para mañana. Werner, el que le dio el dinero a Macri, no lo van a decir de esta forma, está señalando que la Argentina no le va a pagar al Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente es mentira. Sí le va a pagar al Fondo Monetario Internacional. Va a buscar la manera de hacerse cargo de la deuda sin matar de hambre a la gente adentro. De esto es que tiene que convencer a ese poder. Pero mire que es travieso, no, perverso el mundo. Este tuit de Sergio Chousa nos pone en autos sobre quién es este Werner. Ahí está, este ex FMI que salió a criticar ayer y lo usan como cita de autoridad, había sido uno de los principales artífices del préstamo político a Macri. ¿Qué tupé hay que tener para salir a señalar con el dedito cuando te echaron por el desastre que hiciste? Vamos a poner los dos Werner. El que habla de la curita temporal a la izquierda, duro pronóstico de un exfuncionario del FMI para la Argentina, dice a las risas y feliz el diario La Nación. Forbes nos aclara, se va el funcionario del FMI que le otorgó el millonario préstamo a Macri. ¿Quién será su sucesor? Esto es lo que hizo este individuo que ahora se permite decir lo que acabamos de escuchar. Mire lo que propone el Fondo Monetario Internacional para que usted sepa con quién tiene que lidiar Martín Guzmán. Podemos mostrar esa noticia sobre lo que se viene. El FMI vuelve a exigir flexibilización laboral y apertura importadora. A esto se prestan los diarios de la Argentina, tratando de debilitar al gobierno para que pague, para que cumpla, para que hambree a la gente así. La gente hambreada vota en contra y vota derecha para directamente morirse de hambre. Esta fotografía, de todas maneras, implica alguna esperanza. Ahí está Martín Guzmán jugando en las grandes ligas del poder financiero internacional. Ahí está el sucesor de Merkel en la mesa. Ahí está Daniele Franco, ministro de Economía italiano. Ahí está Cristalina Georgieva. Ahí está Paolo Gentiloni de la Unión Europea, el Banco Europeo, de lo que son capaces. Y está el ministro Guzmán al lado de Máxima Zorreguieta. Bueno, es la mesa quizás más importante. ¿De qué estarán hablando ahí? Tampoco hay que hacerse demasiada esperanza. Esta misma gente, Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo y ministro de Finanzas de Alemania condenaron totalmente al hambre, a la desesperanza y al fracaso al gobierno de izquierda que intentó permitirse Grecia. En 3 días ya le habían dicho que no, que se tenían que ir. Y efectivamente, los griegos se preguntaban entonces ¿para qué hacemos las elecciones? En ninguna parte de Europa, salvo Francia o Alemania, vale demasiado el tema de las elecciones, porque después quien manda, quien fija la política fundamentalmente es Bruselas, dejando algunos otros asuntos para cada gobierno, para cada región, que se convierten en provincias de un Estado central. Así se maneja lamentablemente el mundo. El FMI proponiendo una reforma laboral. Y el secretario de Comercio, Feletti, diciendo algo que nos genera un poco de entusiasmo, porque más o menos se está cumpliendo el asunto de los precios congelados. El programa se está cumpliendo prácticamente en todas las grandes cadenas, excepto un caso que vamos a entrevistar el lunes, que es el caso de Changomar, que el ordenamiento sobre las grandes cadenas va forzando de a poco el ordenamiento en el resto de... El programa se está implementando bien, no hemos tenido problemas de abastecimiento por más de los pronósticos agoreros de muchos.
en la canasta del supermercado cayó 10 puntos hasta la tercera semana de octubre. Luis Bremer, destacado colega, emitió un tuit que me parece interesante. Ojalá que aparecieran muchas de estas cosas. Los que andan por los supermercados y pueden hacer este tipo de apreciaciones. A veces podrá ser de denuncia, pero en este caso provoca entusiasmo. Este producto, una yerba que aquí en el canal nosotros consumimos mucho, este producto bajó de 566 a 479. Bueno, esto es importante, es una baja sensible. Probablemente la remarcaron antes a 566, no importa, tuvieron que bajar a 479. Algo es algo frente a estos poderes devastadores. Larreta dijo, uy, en la que me metí. El hombre que hablaba de los monopolios, le duró poco, le duró poco. No funciona en ningún lado, pero en la Argentina misma los probamos acá y fracasaron. Tarde o temprano terminan fracasando siempre. Entonces, no tiene sentido. Y mucho menos mandar militantes de la cámpora, que ni siquiera son funcionarios públicos, a controlar. Y mucho menos mandar militantes de la cámpora, que ni siquiera son funcionarios públicos, a controlar. Digo, no es legal eso. Pero más allá de eso, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, con lo cual no voy a apoyar una medida con la cual no estoy de acuerdo. Insisto, ya fracasó. ¿Qué defensa se puede tener contra un chanta de esta dimensión? ¿Cuál es el camino a recorrer con un personaje que hace de la sinvergüencería un estilo? ¿Cuál es el camino, la réplica, la refutación que se puede hacer ante el inmenso poder desde el que habla diciendo disparates, mentiras, ofendiendo? Alguien que dice que este gobierno no quiere dialogar y fue inventado por este gobierno. Sí, Larreta es una invención de Alberto Fernández, lo sentó al lado en los tiempos de la pandemia, de la que a continuación tenemos que hablar porque no hay que bajar los brazos, no hay que desentenderse de ese tema. Pero lo puso como un personaje y creció Larreta y ya se permitió la propia traición a Macri. Ayer, por cierto, lo abandonó a la más pavorosa soledad para que Macri termine diciendo las pavadas que dijo en Córdoba y que documentábamos hace un rato. Es muy difícil, es una lucha complicada, pero hay que llevarla a cabo. Como ciudadano hay que trabajar permanentemente para darnos la información que es necesaria para poder participar como ciudadanos comprometidos con la democracia del país. Esto es importante. Y también esto. El laberinto de la pandemia. Miren ustedes lo que está sucediendo en el Reino Unido. Es grave. Tomemos nota, por favor, porque no hay que despreocuparse de lo que la pandemia nos hace. ¿Está la noticia que queremos compartir? Sí, ahí viene. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Reporta las cifras más altas de Europa, pero el gobierno no hace todavía modificaciones. La nueva normalidad será aceptar 4.000 fallecimientos mensuales. Bueno, en eso está, al parecer, el Reino Unido. Y a uno más, ahí está, vuelve a ser noticia y a encender las alarmas. En el presente se halla en medio de una nueva ola de COVID. El martes, día de mayor carga, registró más de 43.000 casos y 263 fallecimientos. Quiera Dios que esto no vuelva por la Argentina, para lo cual tenemos que estar especialmente muy atentos. La vacunación ha sido tan exitosa y tan respetada en el mundo que después tenemos que compartir con ustedes la noticia de que en Europa se puede entrar vacunado o no vacunado, porque se entiende que los que no estén vacunados no están siendo peligrosos como lo eran antes de la vacunación. Mire, en cambio, lo que ocurre en Nueva York, en los Estados Unidos. Los bomberos no se quieren vacunar. No sé qué pasa con ellos. 70 y pico de millones de personas no se vacunan en los Estados Unidos y esto está determinando que el COVID sea un compañero de muerte hoy día en los Estados Unidos. Cientos de bomberos y otros trabajadores de la ciudad de Nueva York protestaron hoy contra la inminente orden de vacunación contra el COVID-19. Portando banderas de Estados Unidos, los manifestantes marcharon a la residencia del alcalde Bill de Blasio a 24 horas de que se cumpla la norma que exige que todos los empleados actuales municipales muestren pruebas de haber recibido al menos una dosis o serán suspendidos sin sueldo. Hasta el momento, el 68% de los bomberos no se ha vacunado. Aquí, en cambio, la vacunación cambió todo paradigma. Miren ustedes lo que se da en este momento
como contrapartida a aquello que se anunciaba. La Argentina no podía ir a ningún lado. ¿Usted se acuerda? Bueno, son de las maldades habituales, de las mentiras recurrentes que hemos debido enfrentar. Veámoslo, como una especie de collage, todo lo que en su momento decían. Vacunados con Sputnik, ¿qué alternativa tienen los argentinos para no ser rehenes en el país? Recalcular las vacaciones, cruzo los dedos para que acepten mi vacuna. El pedido de los que recibieron Sputnik y no pueden viajar. Se demora la aprobación de Sputnik V en Europa y eso complica los viajes de los argentinos. Europa retrasa la aprobación del Sputnik V y complica los viajes de los argentinos inoculados. La mafia de Mañeto y de Saguier a pleno, jugados totalmente a que no se podía salir. En cambio, la noticia de hoy está diciendo todo lo contrario. Y es aliviador poder presentar lo que Infonews señala. La Unión Europea levantó las restricciones para los viajes desde la Argentina. El Consejo de la Unión Europea levantó a partir de hoy las restricciones para los viajes desde la Argentina, teniendo en cuenta la mejora de la situación epidemiológica en el país. Por supuesto, esto tiene que ver con la vacunación, de la que por suerte siguen igualmente preocupados que hace 2 meses en la provincia de Buenos Aires. Este tuit de Nicolás Kreplak nos lo está diciendo. Avanza la campaña de vacunación. Enviamos 27.600 turnos para primera dosis y 349.000 de segunda dosis para pibes y pibas de 12 a 17 años. A revisar la APP, la web o el mail, que ahí puede estar la noticia. Y Rodrigo Quiroga, alguien que ha sido tan pero tan útil con su permanente apreciación de lo que ha sucedido con la pandemia, escribe esto que también vale la pena compartir con ustedes. En la ciudad de Buenos Aires, en 7 días prácticamente se duplicó el número de contagios en niños de 6 a 11 años. Teléfono para Quirós, para Rodríguez Larreta, para la insensibilidad de la que hacen gala por razones siempre políticas. Vacunemos a los niños antes de que se infecten y contagien a otros. Dado este contexto, es muy mala idea esperar. Hoy hay, a propósito de niños, un recuerdo muy particular. Aniversario, 12 años, de la creación de la AUH. La pandemia de la pobreza que siempre ha sacudido a la Argentina como el resto de América Latina, tenía lo que siempre se había soñado, pero aquello para lo que nunca había fondos. Porque hablar de ayudar a los niños se hizo en 1980, 90, en el 2000. Me acuerdo que se habían formado comisiones importantísimas con políticos de todas las ramas. Pero ¿dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaba el dinero? Hace 12 años sí apareció el dinero y hace 12 años los niños, las madres, tienen un auxilio formidable con la AUH. A nuestros niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años, con un concepto de universalización de la asignación básica familiar, que es, en los instrumentos salariales, el más redistributivo, el más justo, porque paga por cada uno de sus hijos. La ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo vital y móvil. Bueno, es un recuerdo, un momento que queríamos compartir con ustedes para no olvidarnos de cosas maravillosas que han sucedido también en la Argentina. Hace 12 años era cuando se estaba generando lo que después fue la duplicación de la clase media en la República Argentina. Nada menos que eso. O sea, no solamente la ayuda para los chicos, sino también para los adultos. Quiero compartir con ustedes una convocatoria que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Se va a Buenos Aires. A las 4 de la tarde mañana, 60 organizaciones con el eje de la marcha en Se va a Buenos Aires van a hablar en defensa y a desfilar del patrimonio urbano. La manifestación, convocada por asociaciones socioambientales y vecinales porteñas, va a exigir el control vecinal de los organismos que deciden sobre el patrimonio porteño. Es un día que empieza a tocarnos muy de cerca el nombre de Diego. Cumpliría años este 30 de octubre. Y me va a tocar estar en
Santa Clara del Mar. Van a inaugurar un monumento de 13 metros que se ve hasta desde la playa. Estuvo hablando de esto hoy con nuestra colega Cintia García, Pitingo Paredi, el intendente de Mar Chiquita. Es una obra maravillosa, soñada en Santa Clara del Mar. Creamos un parque municipal y le pusimos por nombre El Diego. Muchos juegos para los chicos, se está haciendo un polideportivo, pero le faltaba algo por el nombre, algo grande que de alguna manera representara a Diego. Entonces, y el artista soñó una obra que se materializó y que se va a inaugurar mañana. Es un monumento hermoso, el más grande de América porque tiene entre 12 y 13 metros. Se lo hicimos a lo grande como se merecía Diego. Bueno, Santa Clara en Cuba, el Che, Santa Clara en la Argentina, Diego Armando Maradona. Me dará mucho gusto estar allí con Alejandro Apo, con Viviana Vila, mañana participando del momento en que el monumento sea oficialmente inaugurado. Maradona. Vamos a hablar con Jean-Pierre Noer, uno de los actores que participa de la serie de Diego Armando Maradona. Pero para irme a la mesa, una canción del intérprete, el cantante, compositor Matías Landolfi, que esta vez hizo un tema Maradona con la letra del relato del gol. Matías Landolfi. Ahí la tiene, Maradona, Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota, Maradona, Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial y deja el tercero y va a tocar para Burruchaga, siempre, siempre, Maradona. Genio, ta 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 ta, gol, gol, quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol, golazo, Diego, Maradona, Maradona, es para llorar, perdónenme, Maradona, Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? ¿De qué planeta? Para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea puño. Está muy bueno. Muchas gracias, Extraordinario. Dolphy. Es una cosa Muchas gracias. increíble. Queridísimo Jean-Pierre Noer, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado, ¿no? Estos días, mañana es el cumple de Diego. Finalmente, después de 2 años, se estrenó la serie, después de la pandemia, después de que Diego se nos fue, viviendo unas jornadas así de mucha emoción, no lo podría decir de otra manera. Y esta es la primera vez que vengo a un piso después de todo este tiempo. Creo que Diego hubiese querido que venga acá a visitarte. No tengo ninguna duda que me hubiese dicho no. Al programa que tenés que venir es a este. Ustedes no lo saben, Víctor Hugo quizás lo recuerda, yo lo reemplacé a Diego. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En dónde? Sos capaz de todo. ¿Cómo puede ser? ¿Sos tan bueno jugando al fútbol? No fue jugando al fútbol. ¿Te acordás? No. En Brasil estabas relatando el Mundial. Fuimos a cenar y... Estabas haciendo el programa de Zurda. Y un día, Diego se tuvo que ir, creo que a Dubái, por un día, a firmar un contrato o a recibir, vaya a saber qué, se tuvo que ir. Y me llama Víctor Hugo, la Segovia, me llama y me dice, ¿lo podés reemplazar? Así me dijo, a Diego en el programa. No, pero voy. Y me fui al ¿A vos te parece? al centro, ahora no me acuerdo cómo se llama, donde transmiten, y tuve el honor de reemplazarlo. Ese día vino el Beto Acosta también. Tengo la fotito, o sea que tengo registro de eso. Está la prueba. Eso sucedió y tuve el placer de compartir y de hablar de fútbol, que es una de las cosas que más me gustan,
con Víctor Hugo en ese mundial increíble del 2014. Yo estaba haciendo una novela ya, en esa época trabajaba mucho por ahí, y así que bueno, eso me une a Diego de alguna manera. La serie ha merecido comentarios extraordinarios, está tan bien, yo no vi todavía. Mira, yo creo espero que ver varios capítulos juntos. Yo no tengo duda de que tenemos que tener un orgullo enorme los argentinos, porque toda la industria audiovisual argentina tiene que sentirse muy orgullosa. Siempre nos quejamos de que vienen las latas, compran las latas turcas, brasileras, en las que a veces algunas actúo, y esta vez vamos a mandar nosotros audiovisual argentino de una calidad única, a 240 países del mundo. Esta semana tuvimos con todo el elenco que hacer entrevistas para el país que se te ocurra, Víctor Hugo. Por ejemplo, vos sabés que en la India hay 5 idiomas. Entonces había reportajes de 5 idiomas diferentes del mismo país, de la India, donde Diego es un ídolo absoluto y aman a la selección argentina, y así lo que se te ocurra, por supuesto Italia, España, Israel y todos los países de Sudamérica, y se lanza al mundo hoy. Los primeros 5 capítulos, y después se van a ir mostrando los capítulos hasta llegar al último, que coincide lamentablemente con... ¿Cuántos son en total? En total son 10. El capítulo 10 va el día que Diego se nos fue. Voy a hacer una pausa. Todos tenemos preguntas aquí. 2 o 3 minutos y estamos nuevamente con ustedes. Con todo gusto. Estamos con Jean-Pierre Noer hablando de la serie sobre Diego Armando Maradona. ¿Sabe lo que sucedió hoy en las canchas, Jean-Pierre? Sí, lo acabo de escuchar porque venía escuchando en la radio. Creo que al minuto 10 y 10 se paró todo el partido. Te voy a mostrar Racing, Defensa y Justicia. Exacto. Eso es lo que estaba escuchando. A ver, lo de y Diego. Señores, el homenaje a Diego y el aplauso de todo el cilindro. Mañana también se va a hacer, ¿cómo? Mañana todos se los va a hacer partidos. en Todos los partidos. A las 10 y 10, ¿no? Sí, sí. Todos los partidos de esta fecha tienen este momento emocionante dedicado a Diego Armando Maradona. Te traspasa de emoción esto, ¿no, Jean-Pierre? Absolutamente, absolutamente. Esto lo ve el mundo, ¿no? Y sucede en el mundo, estoy seguro que en otros países del mundo también van a hacer esto. Bueno, cuando falleció, ¿te acordás lo que Sí, fueron sí, todos los sí, partidos sí, del mundo? sí. Todo el mundo se detuvo. Vos sabés que 2 cosas quiero pensar. Diego escribió su historia desde el primer día. Cuando él está frente a cámara a los 10 años diciendo, yo quiero ser campeón del mundo con la selección argentina, a los 10 años empezó a contar una película, una serie. Él mismo tenía claro que era un mito viviente durante toda su vida. Todas las frases que dijo, todo lo que hizo, el no olvidarse jamás de sus orígenes, el tener claro en cada instante, cuando va y le grita el gol a Avalanche, y eso le cuesta que lo saquen del Mundial, siempre él estuvo jugando al fútbol maravillosamente bien, o dirigiendo a la selección argentina, o haciendo lo que hiciese, sabiendo que eso iba a tener una trascendencia. Él denunció a la FIFA antes que nadie del caso de la corrupción. La enfrentó a la FIFA como nadie. En el programa de Zurda. Sí. Y no pudo ver él el Mundial. Yo fui con la cancha Diego y lo dejaron solo, que no podía caminar, no podía ver el partido. Una señora que tenía un palco se apiadó y lo tomó de un brazo y lo metió en el palco, y ahí vio el partido, porque la FIFA, como represalia por la denuncia de Diego, no lo quería dejar. No lo quería en el estadio. Es decir, luchador, siempre de un lado de la vida. Con errores, lo que vos quieras, pero peleando bien. ¿Y vos no pensás, Víctor Hugo, que esto que le sucede a Messi, hoy por hoy, que ha podido ser campeón y está jugando como nunca, digamos, con una relajación y con una sabiduría dentro de la cancha, siempre la tuvo, pero quiero decir, con una consistencia, a pesar de que Diego siempre fue un fervoroso hincha de Messi, esto que logró Messi de ser campeón, de sacarse ese sayo, un sayo se dice, de encima, no tiene que ver con que Diego ya no está y que él pudo concretarlo. Podemos tomar la metáfora. Diego, al partir, le entregó la posta a Messi. Definitivamente, para que sea todo lo que fue Diego también, ¿no? Líder. Campeón. Y campeón y todo aquello. ¿Le tenés mucha fe a la serie? Sí, sí, más allá de la polémica y las cosas, esto es Argentina, nosotros sabemos mucho, y digo, todos somos maradonianos.
Más allá de eso, le tengo muchísima fe, Está porque es dicho, el mundo. Está dicho esto por uno de River, lo cual marca algo que consta de Diego. Diego es un amor unánime. Absolutamente. Y en la cancha de River lo vamos a aplaudir a las 10:10, seguro. Jean-Pierre, te tocó interpretar a Guillermo Coppola. Quería preguntarte si tuviste algún acercamiento con él previamente, si lo estuviste estudiando de algún modo, y si hay alguna conexión, si ves la continuidad entre vos y Leo Sbaraglia, porque los dos lo tienen que hacer. Sí, sí. Por supuesto, nosotros con Leo trabajamos un poco, una cosa de la gestualidad y todo eso, y Guillermo tuvo mucha amabilidad con nosotros y nos invitó a un almuerzo y estuvimos con él y todo eso. Pero yo lo que quiero aclarar, nosotros no somos imitadores, los actores somos intérpretes, ¿no? Nos gusta, con esto de las biopic, nos gusta recrear el personaje tratando, digamos, de no traicionar el imaginario de la gente. Pero no somos imitadores. Si no termina en caricatura. Claro. No. Claro. Vas a poder hacer una pregunta, pero si me decís que tenés mañana en secreto de sumario. Tenemos 8:10, aplaudimos por Maradona, ¿está bien? Además tenemos un homenaje y vamos a hablar de la gira de Alberto en Italia y las chicanas de Macri. ¿Qué secreto de Estado se trae Macri para espiar? Mañana en secreto de sumario, ahora sí podés hacer la pregunta. Voy a ser original. La pasión tuya por Diego, ¿por qué? ¿Por futbolero, por historia, porque te acompañó en tu vida? Yo en 1978 lo llevé en andas al Pato Filiol en la Vuelta Olímpica. Fue mi acto de transgresión ante esa dictadura terrible, cívico y militar que teníamos. Me metí en la cancha cuando no era fácil meterse en la cancha. Eso fue en el 78. En el 79 me despertaba a las 6 de la mañana para ver el seleccionado juvenil que jugaba con Ramón Díaz y salió campeón del mundo. A partir de ahí no pude más que amarlo a Diego Armando Maradona en todo y absolutamente en todo lo que hizo. No fue de River de casualidad. Es verdad. Porque se encontró con Cito Spiller y mi viejo en 1981 y por poco no fue de River. ¿Tu gol preferido de Diego, ya que estamos repasando momentos? No, sin duda el de Víctor Hugo. Va a estar en la serie. Es el gol de ¿En qué Víctor capítulo Hugo? está el relato de Víctor Hugo? Claro. Ese capítulo es tremendo, es absolutamente extraordinario. Si no me equivoco, está en el 5º. Y creo que es uno de los momentos más emocionantes de la serie porque ahí está la arenga de Diego ante un equipo que estaba medio que no creía mucho en sus propios valores. Ayer en los títulos fue parte del relato de él y Zarenga, un poquito se mostró. Víctor, ¿y vos qué sentís que tu relato esté en la serie? Claro. ¿Qué sentís vos que tu relato esté en la serie? Yo vivo de emoción en emoción. No, bueno, vos me contaste que te habían invitado a trabajar en la serie. Sí, en principio O lo escuché en la radio. iba a ser de actor, pero no quiero enojarme. Me ofrecieron tan poco, le dicen, mire, si ustedes me ofrecen tan poco dinero por esto, es porque les interesa poco mi trabajo. Muy bien. Entonces muy bien. pueden dispensarme. Muy bien. Tenés que así ser caro, siempre caro. Pero Claro. tenía que ir a grabar a México y todo. Nos tenemos que ir, Saint-Pierre, tanto gusto. Volvé con tu espectáculo, que lo extraño. Muchas gracias, buen fin de. Nos vamos, llega Daniela Ballester, Antonio Fernández Llorente, Vía Borroni, está todo el equipo esperando para iniciar el debate abierto. Nosotros el lunes, agradecidos a la vida por estar aquí. Hasta entonces.